Todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección de bioquímica. En esta serie hablaremos del ciclo de Krebs. En el capítulo de hoy trataremos el tema de anfibolismo del ciclo de Krebs. Y bueno, ¿qué es eso de anfibolismo del ciclo de Krebs? Primero tenemos que saber que eso de anfibolismo viene de metabolismo. Yo creo que sí han oído hablar de eso del metabolismo, pero ¿qué es? Bueno, nuestro cuerpo cuando ingiere algunas cosas las degrada, o sea, las rompe. Y en otras ocasiones construye cosas con los bloquecitos que obtuvo al romper la comida. Entonces, el metabolismo se divide, por lo tanto, en una sección que se llama anabolismo, que se encarga de construir, y catabolismo, que se encarga de destruir. Vamos a explicar un poquito más para que quede claro. El anabolismo es cuando juntamos varias moléculas y formamos una más grande. Entonces, esta molécula más grande compone nuestro cuerpo. Por ejemplo, que necesitamos una proteína para, digamos, pensar. O una proteína para crecer. Entonces, necesitamos el anabolismo. Cuando yo necesito formar moléculas para reponer las que perdí, no sé, tal vez porque me hice un raspón o porque estoy creciendo, entonces se utiliza el anabolismo. Pero por el contrario, cuando nosotros necesitamos destruir estas moléculas, a eso se le llama catabolismo. Y dirán, ¿qué salvajismo? ¿Para qué necesito yo destruir cosas? Bueno, las destruyo, pero no nada más así, sino porque yo necesito energía. Tal vez cuando voy a correr o cuando necesito pensar mucho. Y esa energía se ve en la forma de ATP, esta molécula que tenemos acá. Entonces, en nuestro organismo están sucediendo tanto el anabolismo como el catabolismo al mismo tiempo. Y a veces necesitamos más uno que otro. Por ejemplo, si ahorita están sentados cómodamente, pues necesitarán más el anabolismo. Y si se van a correr, necesitarán más el catabolismo. Entonces, ¿qué es eso de anfibolismo? Anfibolismo es cuando algo puede hacer las dos cosas. Y eso lo puede hacer el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en este organelo que se llama mitocondria. La mitocondria es la encargada de producir la energía en nuestras células. La mitocondria está formada por dos membranas. Esta que estoy señalando aquí es la membrana externa y así se le llama, membrana externa. Y luego tenemos otra membrana que sería esta, que está como con pliegues. Entonces esta es la membrana interna. Y luego ven aquí esta como agüita que está aquí adentro. A esto se le llama matriz mitocondrial. Y aquí en la matriz mitocondrial es donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Estaría aquí pegadito el ciclo de Krebs. Como su nombre lo indica, es un ciclo. Es este ciclo que veremos con mayor detalle en otro video. Pero ahorita lo que les voy a platicar es lo del anfibolismo. Entonces, en el ciclo de Krebs se están produciendo varios productos. Por ejemplo, ¿qué es producto? Lo que apunta a la flechita, ¿no? Entonces aquí se ve que se está produciendo, ahí dice citrato, o cisaconitato, isocitrato. Y no nada más esos, sino también los que van hacia afuera. Donde apunte la flechita, eso es un producto. Por ejemplo, NADH más H, dióxido de carbono, etc. Entonces se están produciendo todas estas cosas. Ok, ese es el ciclo de Krebs. Digamos, es la estructura del libro que siempre nos enseñan, el ciclo de Krebs. Pero el ciclo de Krebs no está aislado en nuestra célula, sino que comparte cosas con la célula. Es una interacción con el ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs, si ustedes ven, está como que destruyendo moléculas para formar moléculas de energía, que son estas que tenemos aquí señaladas con rojo. Estas moléculas de energía.
Entonces, para eso es para lo que se da el ciclo de Krebs, o para eso es para lo que nos lo han enseñado. Pero en el ciclo de Krebs pasan muchísimas otras cosas. Del ciclo de Krebs también pueden salir moléculas, otras moléculas, que no están aquí. Y no es que esté mal lo que nos han enseñado, sino que hay más allá. Entonces, de esas moléculas, dependiendo de lo que necesita la célula, capaz que la célula ya no necesita tanta energía, entonces va a producir otras moléculas. Por ejemplo, vamos a acercar este pedacito, que fue el primero. A partir del citrato, si yo ya no necesito tanta energía, puedo desviarme del ciclo de Krebs e irme hacia otra ruta para producir, por ejemplo, ácidos grasos. Esta es una molécula de ácido graso. O sea, pues si yo me quedo sentado en el sillón, lo que voy a hacer es engordar, ¿no? Entonces, lo que voy a producir en lugar de energía son grasas. Otra molécula que puede surgir a partir del citrato, si yo no necesito energía, sería el colesterol, que también ya sabemos son grasas. Pero no nada más grasas, ¿ok? Este solo es un ejemplo. Vamos a ver a otro lado del ciclo de Krebs que está pasando. En este paso, por ejemplo, también podemos generar glucosa. A partir del oxalacetato y el malato podemos generar glucosa. ¿Y por qué querríamos generar glucosa? Bueno, hay células que no hacen su energía a partir de estas moléculas, sino que lo hacen a partir de la glucosa. ¿Cómo qué células? Las del cerebro. O sea, imagínense, por ejemplo, en la noche no estoy comiendo y comiendo y comiendo, por lo que no estoy ingiriendo glucosa, pero sigo viva. Sigue mi cerebro mandando a mis pulmones que inhalen y exhalen, a mi corazón que bombee la sangre, a mi mismo cerebro que fabrique sueños para mí. Y todo eso se necesita energía. ¿Y cómo o qué molécula ocupa el cerebro para producir su energía? La glucosa. Entonces, en este momento, pues se va a necesitar que estas moléculas se descompongan para dar glucosa, podérsela mandar al cerebro y que el cerebro siga funcionando mientras que yo no estoy comiendo, por ejemplo. Ahora, aquí estamos viendo que moléculas salen a formar unas nuevas. A esto de la formación de otras moléculas es a donde nos referimos con el término anabolismo. Pero puede ser que otras sustancias entren al ciclo de Krebs porque se necesita en ese momento mucha más energía de la que te podría dar solamente estas moléculas por sí mismas. Necesitamos que entren más moléculas. Y entonces, por ejemplo, podríamos tener el caso siguiente, que algunos aminoácidos, unas moléculas de las que están compuestas las proteínas, entren. ¿Y en qué punto entran? Por ejemplo, el aspartato, la fenilalanina y la tirosina entran en el fumarato. Y ya continúan el ciclo. Y después, cuando se termine el ciclo, esto va a dar todavía más energía. Aquí les pongo a continuación un esquema que nos señala varias moléculas que entran o salen del ciclo de Krebs. Repasemos. A partir del citrato podemos salir del ciclo de Krebs con anabolismo y dar ácidos grasos o colesterol. Por ejemplo, en el oxoglutarato pueden entrar aminoácidos, pero también pueden formarse aminoácidos, o sea, salir aminoácidos. O los ácidos grasos de número impar pueden entrar en la succinilcoenzima A. O pueden entrar otros aminoácidos como isoleucina, metionina y valina. Y a su vez salir o formarse porfirinas. Todo esto va a depender de los requerimientos de las células. Que si yo necesito más energía, pues métenle más cosas al ciclo de Krebs para que me dé energía. Que yo no necesito eso, sino que necesito formar cosas, una capita de grasa porque estoy en el polo norte y necesito cubrirme del frío, pues fórmate ácidos grasos. Y así. ¿Y cómo es que forma más energía? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos por costumbre venir de aquí al ciclo de Krebs.
Esto viene de la glucólisis, o así nos lo han enseñado. Pero comprendamos que esto es un ciclo, y un ciclo no tiene inicio ni fin. Nosotros, o en la escuela, le ponemos el inicio aquí. Entonces, pues vamos a recordar eso que vimos en la escuela, vamos a utilizarlo, y vamos a ponerle el inicio aquí. Entonces, en el inicio aquí, el ciclo de Krebs me empieza a dar estas vueltas o a hacer estas reacciones y empiezan a salir, como les dije, estas moléculas de energía, estas de aquí. Al principio del video yo les dije la molécula de energía es el ATP. No quiero finalizar la presentación, gracias. El ATP. Pero esto no se llama ATP. Esto tampoco se llama ATP. Bueno, ¿qué va a pasar con estas moléculas que no se llaman ATP? Nuestra molécula de energía es esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas? Pues las vamos a mandar a otro proceso que veremos en otro video que se llama cadena de transporte de electrones. Y en esa cadena de transporte de electrones, el FADH se convertirá en 2 ATPs. Y por fin ya tendremos el tan deseado ATP. Y el NADH, cada molécula se convertirá en 3 ATPs. Y entonces ya tendremos nuestro ATP deseado. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, aquí dijimos que entran aminoácidos? Por cierto, aquí dice alfa-cetoglutarato. Y si pusieron atención, antes decía alfa-oxoglutarato. No se me vayan a confundir, así lo van a encontrar en diferentes libros, pero significan lo mismo. Oxoglutarato o cetoglutarato es la misma molécula, ¿vale? Muy bien, entonces retomemos. ¿Qué pasa si entran aminoácidos aquí? Pues bueno, van a salir dos moléculas de NADH y una de FADH. Entonces, pues no van a salir todas las moléculas de NADH que podría dar el ciclo de Krebs si viniéramos de la glucólisis. Cuando venimos de la glucólisis, venimos de aquí. Y forman una molécula, dos moléculas, tres moléculas de NADH. Pero bueno, si entramos aquí, pues entramos un poco tarde, así que no va a dar tanta energía, pero de todas maneras va a dar energía. Entonces, los que yo les enseñaba, por ejemplo, la fenilalanina, que habían entrado en el fumarato, van a dar, ¿qué? Una molécula de NADH. ¿Ok? Bueno, pues de esto se trata el anfibolismo del ciclo de Krebs. Espero les haya servido la explicación. Si tienen dudas, como siempre, me las dejan en los comentarios. ¡Chao!